Hola, buenas tardes. Perdonad, ya sé que en cualquier momento sonará el Luke, soy tu padre, ¿no? Perdonad que no tengo esta semana, tengo ahí un fuerte catarro que me está dejando un poco con la voz temblando. Es un placer recibiros al grupo de innovación aquí del G9. Sabéis que el G9 es nuestra familia, nuestro hogar. El G9 Plus, como me gusta llamarlo a mí, porque, como sabéis, hace ya un tiempo que se incorporó a la Universidad de Murcia como universidad asociada y siempre es un momento muy grato, ¿no?, el poder dirigirme a esta gran familia que formamos todos los equipos que en las distintas sectoriales trabajamos por nuestras universidades. Sin más preámbulo, dándoos esa muy afectuosa bienvenida, le cedo la palabra al vicerrector. Muchas gracias, rector. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra universidad, Universidad de Oviedo, y a esta Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanas. En primer lugar, quiero agradecer a la decana, que es nuestra anfitriona, todas las facilidades que nos ha dado para llevar a cabo el evento, y también el agradecimiento al equipo directivo del Instituto de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Oviedo, a Antonio, Álvaro y Verónica, que son las personas que han estado organizando el evento junto con los responsables del G9. Las segundas jornadas, seguimos un poco la estela de lo que fueron las primeras jornadas hace 2 años en Bilbao, que, por cierto, fue el primer acto al que fui como vicerrector de Estudios y Docencia. Ya han pasado 2 años. Hemos tratado de trasladar básicamente lo que era la estructura, con algunos cambios, basándonos también en la experiencia de lo que habían sido las primeras jornadas. Por eso nos parecía que 3 presentaciones orales de cada una de las 10 universidades que formamos parte del G9 Plus, pues la experiencia de Bilbao no creo que demostró que eran demasiadas presentaciones para una tarde y una mañana, y por eso optamos por esta estructura, que vamos a ver cómo funciona, de una presentación por universidad y dos pósteres, que es lo que tenemos. Y también nos parecía muy interesante, pues, montar 2 mesas redondas, una sobre un tema que quizás no es lo suficientemente conocido, bueno, luego lo hablaremos, ¿no?, del aprendizaje basado en servicios, y un tema que es un hot topic ahora mismo en todas las universidades, como es el tema de la inteligencia artificial, los aspectos positivos y cómo podemos incorporarlo a la docencia, y los aspectos negativos que todos conocemos. Desearos que estas jornadas sean muy fructíferas, este intercambio de experiencias que nos sea también muy útil compartirlas con todos nosotros, y también espero que tengáis tiempo para también disfrutar de la ciudad de Gijón, que es una ciudad magnífica, donde vive nuestro señor rector, y por lo tanto él puede hablar mejor todavía. Yo vivo en Oviedo, o sea que… No hay nadie perfecto. Entonces, espero que tengáis tiempo también para disfrutar de la ciudad. Y nada más, daros de nuevo la bienvenida. Muchísimas gracias, vicerrector. Bueno, excusaréis que sea muy breve porque me voy a ir apagando poquito a poco, ¿no? Y encima mañana tengo Consejo de Gobierno, o sea que es la justa cuenta, ¿no? Bueno, los miembros del Consejo de Gobierno agradecerán que yo esté callado, o sea que una cosa por la otra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias, decana de la facultad, por hacer de anfitriona y de acogernos en este magnífico centro y en este espacio tan querido y tan singular de Asturias y de Gijón en particular, ¿no? Esto imagino que tendréis ocasión, pero os contarán la historia de este espacio, que es un espacio magnífico y que, bueno, hemos tenido… Yo sigo pensando que la fortuna de que tengamos una parte de este edificio a disposición para que la universidad albergue esta gran facultad de Ciencias Sociales que dirige con tanto acierto nuestra querida decana y su equipo. Muchísimas gracias, vicerrector, y muchísimas gracias además al equipo de nuestro instituto
que casi se estrena, ¿no?, en estas LIDES, ¿no?, Instituto de Formación e Innovación Docente. Digo esto porque este instituto es el producto de una apuesta que trajo como resultas la fusión de dos entidades de las que disponía la Universidad de Oviedo y que entendimos que había llegado el momento de fusionarlas en una gran estructura, iba a decir formativa, pero quizá no lo digo bien, sino que en una gran estructura empeñada en ayudarnos a innovar como universidad, ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? Porque no solo a veces limitamos la innovación, que es lo más inmediato, a la parte más del desempeño formativo, educativo, docente de la universidad, pero también hay una parte muy ligada a nuestra gestión administrativa que requiere de esa innovación también, ¿no? O sea que estoy muy agradecido al equipo porque han cogido un reto nada sencillo, si es que hay algo sencillo en las universidades, y lo habéis cogido con muchas ganas, y creo que no es mala apuesta de largo que lo hagáis además en el G9 de innovación. Yo creo que si ha alentado algo el espíritu del G9 desde que se fundó hace ya un montón de años, hace poco todavía celebramos los 25 años en Guadalupe y en la provincia de Cáceres. 25 años, que no es poca cosa, ¿no? Cuando surgió esa idea, que inicialmente no eran 9, que nos fuimos incorporando en un periodo muy corto, pero nos fuimos incorporando a las universidades, que respondíamos al espíritu, no solo inicial, sino que conserva el G9, de ser esa gran familia donde las universidades públicas, únicas en su comunidad autónoma, compartíamos visiones y misiones, alentados por la idea de que nuestra condición de única universidad pública de nuestra comunidad autónoma probablemente, y el tiempo ha demostrado que así es, compartiríamos preocupaciones, compartiríamos también visiones, y eso lo que ha hecho es que lo que inicialmente casi nació como una terapia de grupo, que es muy importante, las terapias de grupo son muy importantes, ha ido evolucionando a probablemente la alianza universitaria más potente, al menos que hay en España, y me atrevo a decir que en Europa. Que a veces nos olvidamos del valor que tiene el G9. Yo creo que lo tenemos tan interiorizado que siempre, y en eso no le resto ninguna importancia, desde luego, a otro tipo de alianzas como las europeas, en las que yo prácticamente todos estamos involucrados, ¿no? O en otras alianzas tan potentes como puede ser CUSOE, ¿no?, la Conferencia de Universidades del Suroeste de Europa, que a mí me produce un cierto shock mental, ¿no?, porque yo nunca me veo del sur, yo sigo pensándome del norte, ¿no? Y entonces tengo que pensar que efectivamente somos el sur de Europa, ¿no?, y además el suroeste, porque como sabéis somos las universidades que estamos de la mitad de Portugal para arriba recorriendo la cornisa cantábrica. Pero en el fondo, esa sensación de que sí hay una alianza fuerte, madura, donde compartimos, donde aprendemos unos y otros, donde no solo compartimos proyectos, sino que compartimos recursos, donde tenemos un campus virtual, un campus compartido que es modélico desde todos los puntos de vista, que se ha convertido en una herramienta que prueba de que somos objeto de deseo, es que hay muchas universidades que quieren asociarse con nosotros, ¿no? Incluso formando parte de ecosistemas universitarios muy potentes, muy musculosos. Aún así, dicen, bueno, sí, muy bien, pero yo quiero ser de ese club tan especial que formáis el grupo G9 Plus, ¿no? Bien, yo creo que en ese sentido sabéis que hay sectoriales, bueno, casi temáticas de casi todo, pero hay una que tiene especial importancia y no por eso no pretendo haceros la pelota, porque yo soy el presidente de la sectorial de gerentes, ¿no? Y ahora incluye la sectorial de secretarios generales, de secretarías generales, ¿no?, que son dos sectoriales importantísimas porque al final son las patas estructurales sobre las que se sostienen nuestras instituciones. Pero en los tiempos de hoy
la innovación no como una palabra vacía, sino como algo que tiene mucho sentido, hoy tiene un valor absolutamente estratégico. Prueba de que esto no son simples palabras protocolarias, ¿no? Es que en la Universidad de Oviedo nos dimos cuenta, primero, que desaprovechábamos muchas iniciativas de innovación que surgían de nuestro profesorado, que eran unas magníficas, ¿verdad? Unas magníficas iniciativas, pero que se quedaban en el, casi en el aula en el que daba clases ese profesor y esa profesora, ¿no? Y que no sabíamos darles recorrido cuando podían cambiarnos como instituciones educativas. Y que a veces la innovación solo la asociamos a la transferencia, a cuestiones más científicas, tecnológicas, pero las sociedades tenemos que seguir desempeñando un papel que hemos desempeñado siempre, que es el ser siempre vanguardia en la formación, que los demás aprendan de nosotros, que nosotros vayamos siempre por delante atreviéndonos a cambiar cosas y con valentía. Y prueba de que esto lo digo y convencido son dos cosas. La primera, que uno de los objetivos estratégicos que nos hemos marcado como equipo en este, que es mi último mandato ya como rector de esta magnífica institución, es cambiar nuestra forma de entender la docencia. Y además hacerlo con valentía, no para hacer lo mismo llamándolo de otra manera, ¿no? Sino para hacer algo distinto y de forma distinta. Y la segunda prueba es que creamos un vicerrectorado, ¿no? Yo aquí engañé a Juanma Marchante, que creía que era otra cosa, pero picó y ahora ya es muy tarde para que se eche atrás, ¿no? Que creamos un vicerrectorado precisamente para eso. Es verdad que no lleva en ningún sitio puesto el nombre de innovación, ¿no? Porque a veces lo sobamos tanto que lo acabamos banalizando, ¿no? Sino con la idea de que yo necesitaba a alguien, además del perfil de Juanma Marchante, para hacer algo tan atrevido como fusionar docentes y crear este nuevo instituto, engañar también a los compañeros del instituto que se han dejado engañar en esta aventura y transformar de forma innovadora la manera en la que enseñamos, la manera en la que formamos, la manera en la que tenemos impacto en nuestro estudiantado y, por lo tanto, en nuestro entorno. Porque al final es lo único que explica la existencia de las universidades, al menos de las públicas, que cambiamos lo que tenemos alrededor. Sé que suena muy grandilocuente, pero es verdad. La única razón que explica la existencia de universidades públicas es porque somos capaces de darle oportunidades a la gente para cambiar sus vidas, como nos cambió a nosotros nuestra vida pasar por la universidad. Y eso pasa por aprender a aprender y, por lo tanto, a no seguir haciendo lo mismo, aunque nos pensemos muy innovadores. Voy acabando. Yo siempre digo algo que mis vicerrectores fibrilan cuando lo digo. Mi jefa de gabinete de comunicación me riñe porque lo digo. Y hay muchos compañeros que además se ofenden cuando lo digo. Si lo pensáis bien, las universidades seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en la Edad Media. Lo que se hacía con el trivium y el quadrivium. Lo que se hacía en aquellas viejas escuelas de estudios. Lo hemos complicado un poco porque ahora somos miles. Pero si lo pensáis bien, no hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho la manera de estructurar, de enfrentarnos a la formación de nuestros estudiantes. Seguimos haciendo cosas muy parecidas. Y me preocupa que pensemos que lo estamos haciendo bien. Y cosas como la inteligencia artificial, a la cual le quito mucho hierro, ¿eh? Ahí hay mucho negocio y creo que estamos comprando más negocio que no realidad, ¿no? Pero es verdad que está ahí. Estudiantes, sí, alguno veis la cabeza, es bien sencillo. En cuanto llegue la factura de la luz, se acabó la inteligencia artificial. Ya está. Y lo dicen los militares, no lo digo yo. Los militares son los primeros que decir, a la inteligencia artificial le quedan 5 años de desarrollo porque o cambiamos el modelo energético o es imposible pagar la factura de la inteligencia artificial. Es verdad que podemos cambiar el modelo energético. Entonces, si cambia el modelo energético, eso seguirá avanzando. Pero mientras no cambie el modelo energético, es imposible. Y la prueba es que lo estamos viviendo en las universidades. A mí cada vez que me llega la factura de los equipos de la luz, me acuerdo de la inteligencia artificial.
Pero es que después está el factor humano y eso es donde tenemos que impactar y es donde no estamos impactando porque nuestras aulas se vacían. Nuestros estudiantes, es verdad, no vienen, no les interesa lo que hacemos en las aulas. Algo no estamos haciendo bien cuando a nuestros estudiantes cada vez les interesa menos lo que hacemos en las aulas. Y soy profesor, y soy docente. Y yo nunca tuve problemas de presencia en mi aula, pero me aterroriza la idea de que cuando yo vuelva, efectivamente, no les dé ni la oportunidad de defraudarles, porque el primer día de clase tenga 3, nada más. Y tenemos que tener el coraje para mirarnos en el espejo y reflexionar y pensar, algo no estamos haciendo bien, porque no están viniendo. No están viviendo la experiencia que nunca les dará la inteligencia artificial, que es el contacto humano, el ejemplo que damos como profesores, lo que transmitimos como profesores universitarios, que no solo es el conocimiento, es nuestro estilo, nuestra manera de entender la vida, nuestros valores. Tenemos que traerlos otra vez al aula. Y yo confío mucho, ciegamente, en que todo el trabajo que vais a hacer estos días, más el trabajo que vais haciendo tiempo, nos sirva a los rectores y rectoras, y a los vicerrectores y vicerrectoras, para entender y poner en práctica con valentía todo eso que nos ayude a devolver a nuestros estudiantes a los campus. Porque si no tenemos vida universitaria presencial, habremos fracasado como institución. Por eso creo que vuestra sectorial es bastante más importante que la de secretarías generales y de gerencias. O sea que muchísimas gracias, gran trabajo, buen trabajo y de verdad que trataremos de haceros mucho caso a vuestras conclusiones. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues quedan inauguradas estas jornadas de la sectorial. Que disfrutéis Gijón, que es una gran ciudad. En eso no tiene nada que ver, que yo soy de Gijón de toda la vida y sigo viviendo en Gijón, pero es una gran ciudad, tenemos un paseo marítimo precioso. No nos acompaña un poquito el tiempo, pero bueno, da igual, se disfruta igual. Muchísimas gracias. Ya estamos un poco. Bueno, nos organizamos con lo que es. No te preocupes. Bien, pues empezamos las sesiones de trabajo propiamente dichas. Como veis, nuestro rector, yo soy profesor en la Universidad de Oviedo, nuestro rector, aunque está afónico, tiene muchas cosas que comunicar y ha abierto interrogantes y creo que de lo que vamos a hablar aquí es algo que puede servir para despejar algunos de los interrogantes que planteó el rector. Yo me llamo Enrique Loredo, soy profesor aquí en la Universidad de Oviedo y en concreto en esta facultad y en la ciudad de Gijón, así que me brindo de guía para cualquiera que quiera saber cualquier cosa del edificio o de la ciudad en los momentos posteriores a la charla. La mesa que tenemos hoy y que a mí me toca moderar más que nada por cuestión de que juego en casa, lleva por título Aprendizaje-Servicio en la Universidad, ampliando horizontes. Tengo conmigo dos compañeras de otras universidades del G9 que presentaré a continuación y lo que vamos a intentar es compartir las experiencias desde distintos enfoques que tenemos en cada una de nuestras 3 universidades para después dar un tiempo más prolongado para las preguntas, el debate o la discusión. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Isabel López Cirujeda, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella es profesora del área de Filología Inglesa y desarrolla su labor docente en el campus de Albacete. Su ponencia, su intervención lleva por título Repensar la universidad, claves del aprendizaje-servicio para una formación integral.
cuando quieras. Y tenemos que pedir a la técnico, por favor, que nos cambie la presentación. Porque no es la mitad, la voy a cambiar. Bueno, pues yo quisiera utilizar estos minutos para ofrecer una panorámica general. Lo hemos estado comentando antes, yo no voy a hablar mucho de casos concretos, sino siempre que tengo la oportunidad de hablar de aprendizaje-servicio, a mí lo que me gusta es de alguna manera intentar seducir a las personas que me están escuchando con respecto a esta metodología, porque creo que aúna todas las misiones de la investigación en un solo proyecto. Y creo que la idea es, a ver si puedo, ¿cómo se...? Bueno, pues me parece, si no tengo otra posibilidad, te voy a tener que decir que pasen las diapositivas. Vale, fenomenal. Vale. Espérate, ¿me lo puedes poner al principio, por favor? Perdonad. Eso es el final. Mira, ya he terminado. Vale. Vamos a ponerle el tiempo a cero. Sí, no, ya está. Vale. Este es el normal. Y ese para atrás. Vale, pues vale. Le ponemos Bueno. el contador a cero para no robar tiempo. Vale, fenomenal. Bueno, estaba hablando de las distintas misiones que cumplimos en la universidad y de las que se ha hablado también en la inauguración de las jornadas. Y bueno, nuestra misión fundamental, la que estamos haciendo desde la Edad Media, como decía antes el rector, es la de formar estudiantes para incorporarse al mercado laboral. Y el problema con el que nos encontramos muchas veces es que hay una visión muy crítica acerca de lo que aportamos. En todos los sectores, tanto la opinión pública, los medios de comunicación, nuestros propios estudiantes, incluso si nos vamos a la producción científica, a las revistas especializadas, nos encontramos con que hay una visión también bastante negativa. Yo estoy en el sector de la educación y si voy a las últimas publicaciones que han salido en JCR y eso, vemos una serie de opiniones que muchas veces son incluso clichés. Por un lado, se critica el perfil de nuestros estudiantes. Por otro, también la formación que les estamos ofreciendo, porque se dice que no está en sintonía con los retos y las demandas de la sociedad actual. Y bueno, pues habrá parte de cierto, pero creo que bueno, en las facultades de educación hemos hecho un gran esfuerzo de modernización, de asumir una serie de funciones que antes no había, en lo que se refiere a la investigación, a la transferencia, a asumir todos los retos que supone la universidad hoy en día. También creo que en nuestro alumnado quizás haya algunos que no tengan ese componente vocacional, pero en general, por lo menos en la pública, en mi institución, yo veo que todo el mundo tiene al menos un 10 en las pruebas de acceso a la universidad, que a lo mejor no es mucha demanda académica, pero bueno, ya supone un corte que en muchísimos grados no existe. Y luego hay una cosa que siempre sale como beneficiada en todos los sectores. Se considera que el practicum sí que es un buen elemento de iniciación a la profesión docente. Así que yo siempre he pensado la manera que tenía de incorporar esto, que tenía el practicum, a mis asignaturas. Y yo creo que quizás lo más beneficioso es ver la realidad y estar en contacto con profesionales que ya saben cuáles son las demandas, los retos y el día a día. También nos encontramos con que la LOSU ya en su mismo prefacio se dice que la universidad tiene que ser un punto de confluencia tanto de la comunidad científica como de los profesionales en ejercicio, como de los estudiantes y profesores universitarios. Si estáis en educación, sabéis que en los últimos años hay un gran debate sobre cómo tienen que ser los planes de estudios. Ha habido borradores, ha habido consultas, incluso ha habido un momento en que se ha llegado a decir en uno de estos borradores que los que damos clase en educación infantil en el grado tenemos que pasar al menos 100 horas en las escuelas para ver cuál es la realidad. Y que no nos podemos abandonar este papel fundamental dentro de lo que es la innovación docente.
Yo vuelvo, porque siempre me ha preocupado mucho el tema de la empleabilidad. ¿Cuáles son los estudios? La Comisión Europea hace ya algún tiempo, en 2012, evaluó todas las profesiones que se ejercen en la Unión Europea y dictaminó que hay 3 tipos de habilidades que tienen que desarrollarse. Unas son generales, que serían transversales, otras son específicas de cada área de trabajo, y luego están las herramientas blandas referentes a la comunicación, el liderazgo, etcétera. Y bueno, yo me saqué mi lista de cuáles son las que debe tener un docente para intentar ver la manera de trabajarlas en clase. Y lo que me salía una y otra vez era esta metodología, que está discutida por parte de mis compañeros, por cierto, pero que aparece cada vez más en lo que es el marco legislativo, que es el aprendizaje basado en proyectos que conocéis con todas sus características. Y dentro de este tipo de trabajo, a mí me destaca la metodología del aprendizaje-servicio, por la cual lo que se tiene que aprender en tu aula, en tu facultad, en tus asignaturas, en tu guía docente, se realiza en otro contexto, de manera en que se ofrece un apoyo a otra comunidad, y que esa es la manera en que esto se aprende, se adquiere y se lleva a la vida. Este es el cuadrante del aprendizaje-servicio que se desarrolló hace algún tiempo y en el que lo que se intenta es desmarcarse de otras metodologías o de otras intervenciones que son menos sistematizadas y que tienen un componente que es más o de aprendizaje o de servicio. Aquí es muy importante que haya un equilibrio entre las dos partes. Y lo fundamental es que haya una relación con la otra institución, de tal manera en que ellos sean también responsables del diseño, de su evaluación y que no se olvide el elemento de integrarlo en el plan de estudios. Estamos en un muy buen momento porque tanto la LOSU como la LOMLOE hablan directamente de esta metodología e incluso en la LOMLOE se dice que en eso se marca cuáles son las asignaturas en las que deberían aparecer. Por lo tanto, hay una serie de profesores que están buscando partenariado para poder realizar este tipo de metodología. Si hay algo que me haya llevado desde nuestra integración en el G9, en el aprendizaje-servicio, es esta metáfora que nos ofrecía Berta de la mariposa. Y se vuelve a insistir en la idea de que las 2 alas tienen que ir en la misma dirección y que tienen que tener el mismo peso, que es la manera de dar alas también al estudiantado para aterrizar en su vida laboral y también como el recalentamiento que ofrece la excesiva burocratización, etcétera, puede poner en peligro de extinción esta metodología. En nuestra universidad lo que tenemos y lo que podemos aportar de manera más específica es que lo hemos institucionalizado, el aprendizaje-servicio, pero en los centros educativos. Empezamos a hacer una serie de proyectos y se vio que era necesario tener un marco que regulara nuestra relación con los centros docentes, que cristalizó en un convenio que se firmó por parte del rector y de la Junta de Comunidades en 2021 y que se ha renovado en 2024 con una serie de cosas que hemos aprendido con la práctica. Lo que hacemos es consensuar un diseño con el centro educativo que tiene que pasar por el visto bueno del Consejo Escolar y del claustro, y hay que elaborar dos memorias, una al principio y otra al final, de tal manera en que al final hay una certificación. Tuvimos unas jornadas hace menos de un mes en el que se vio que desde 2021 hasta ahora ha habido 300 proyectos, básicamente hay más de 800 docentes que han recibido su certificación y la mayor parte como son en colegios y en institutos, pues están relacionados en su mayoría con la educación, pero cada vez hay más de ciencias de la salud, ingeniería, etcétera. Se ha visto otros lugares donde se pueden desarrollar y esa es un poco nuestra batalla ahora, ver otros sitios donde se puedan llevar este tipo de implementaciones, y ha habido centros de educación infantil y primaria que han empezado a hacer APS por su cuenta y sin necesidad de asociarse con nosotros, lo cual considero también un éxito y una señal de que se considera una intervención positiva. Y como decía antes, lo fundamental es que creo que en un solo proyecto, que no tiene por qué ser especialmente ambicioso, nos encontramos con docencia, investigación, en algunos casos, innovación, transferencia e incluso internacionalización, porque en nuestro caso hemos creado una red de centros
que tienen programas de plurilingüismo y que se han considerado un poco abandonados por las instituciones a la hora de implementar sus metodologías, que también están muy cuestionadas, pero que en algunos casos sí que hay intervenciones de éxito. Entonces, creo que esta red, dentro de esta metodología, pues puede ser muy positiva. No me quiero enrollar mucho más, creo que la fortaleza básicamente es la alta satisfacción por parte del estudiantado y por ofrecer experiencias que son reales en cuanto a la realidad de la profesión y la creación de alianzas estratégicas. Los retos que tenemos ahora, como decía, pues es crear convenios en otras áreas que puedan implicar otro tipo de escenarios. Y luego, en mi caso, creo que es importante también que ANECA nos lo reconozca, también para hacer... esto lo he debatido a veces en el marco del G9, precisamente porque no todo el mundo lo ve igual, pero yo creo que si esto se reconociera, por ejemplo, en cuanto a transferencia, ahora que parece que por fin va a volver a salir el sexenio de transferencia, creo que habría un gran impacto. Y quizás habría algunas personas que empezarían solo por eso, pero creo que no todo el mundo continuaría, que las personas que continuaran sería porque realmente hubieran encontrado una buena manera de trabajar. Y luego, pues simplemente yo soy de inglés, como decía antes Enrique, entonces me vais a perdonar las palabras en inglés. Creo que es fundamental encontrar socios o socias con los que se trabaje bien. No tiene por qué ser de entrada las personas con las que se empiece a trabajar. Puede ser también que la colaboración sea fructífera cuando ya se lleve un recorrido. Creo que hay que aprender a ser flexibles y a aceptar los errores que puedan tener los proyectos a la hora de comenzar. Y también creo que es fundamental no empezar con algo nuevo, sino escuchar también a la otra persona y utilizar cosas que ya estés haciendo en clase y que sepas cómo hacer. No cambiar la asignatura desde el principio hasta el final. Y bueno, siempre hablamos de la KISS Philosophy, que sería Keep it short and simple. Es decir, que sea simplemente algo muy sencillo y que sea un motivo de celebración para los estudiantes. Y ya está, con eso he terminado. Estas son mis referencias y si queréis mi contacto o colaborar para lo que sea, investigación, pues encantada. Muy bien, muchas gracias, Isabel. ¿Quieres ponerte aquí? Te cambia María Ángeles el sitio para poder ver mejor la pantalla. Venga, tiene ahora la palabra la segunda invitada a Gijón, que es María Ángeles Valdemoros, viene de la Universidad de La Rioja, es profesora titular de universidad en el área de Teoría e Historia de la Educación. Y su intervención, como ella nos va a explicar, se centra en dos aspectos más concretos de la aplicación de esta metodología. Tienes aquí el pasado de diapositivas y cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, dar las gracias a la Universidad de Oviedo por esta invitación y por poder estar aquí compartiendo estas experiencias, en este caso de aprendizaje-servicio. Y gracias también a la moderación de la mesa por la excelente coordinación en poquito tiempo que hemos llegado a tener. Bueno, el título de mi intervención, agradezco mucho la intervención de Isabel también porque nos ha puesto un poquito en precedente de lo más general y de todo el tema de la importancia de la institucionalización del aprendizaje-servicio. Nuestro caso es mucho más concreto, algo más pequeño, a menor escala, y tiene que ver con la innovación docente en la formación universitaria y más en concreto el aprendizaje-servicio en contextos de practicum. Ya se ha hablado de la importancia que tiene el practicum como escenario para el aprendizaje-servicio y también los trabajos fin de estudio. Aquí me gustaría dejar una idea clara en este poquito tiempo y es que en nuestro caso sí que hemos empezado con pasos muy pequeñitos, con cosas muy humildes, muy sencillas, pero que bueno, nos están dando mucha satisfacción. Y que todo se inicia a través de la investigación, que nos lleva a la innovación y que a su vez cierra el círculo, que no va a estar cerrado, con nueva investigación. Y eso ha sido algo que ha ido surgiendo de forma natural. Es decir, iniciamos con dos proyectos de investigación a nivel nacional que sobre todo ponían el foco en las relaciones intergeneracionales.
tiempos de pandemia, y entonces la necesidad que detectamos, sin saber que estábamos hablando de aprendizaje-servicio, fue que los abuelos que estaban por circunstancias lejos de sus familias, en residencias, en centros, en otras ciudades distintas a las de sus familiares más cercanos, pues que estaban carentes de ese contacto afectivo, ¿no?, con sus familias. Entonces, ante esa necesidad, el proyecto de innovación que solicitamos en la Universidad de La Rioja tuvo que ver con el crear herramientas, aplicaciones digitalizadas para que pudiésemos favorecer ese contacto entre los abuelos y abuelas con sus nietos y familiares. Entonces surgió de esa manera así como muy espontánea y con cuestiones muy concretas, y ahí sí que involucramos alguna asignatura, involucramos también algún trabajo fin de grado. Y la verdad que ya en ese proyecto de innovación, pues bueno, la participación fue interesante. Esa investigación, pues bueno, nos dio una serie de resultados y sobre todo nos planteaba la urgencia de proponer líneas de reflexión desde el paradigma del aprendizaje-servicio, porque es idóneo, ¿para qué? Pues para integrar teoría, compromiso, responsabilidad social a través de experiencias en contextos reales, tejer redes entre la universidad, la escuela y la sociedad, que esto es importantísimo, porque a veces nos aislamos, el entorno universitario parece que estamos como en otro plano, ¿no? Entonces, el aprendizaje-servicio nos da esa oportunidad de tejer redes, promover valores vinculados a la responsabilidad social o fomentar prácticas comunitarias para esa transformación social. Esto nos lo decía la investigación después de años de puesta en práctica de estos proyectos, y entonces bueno, pues la innovación la fundamentamos en esos resultados que se habían obtenido. Empezamos con ese pequeñito proyecto de creación de herramientas digitalizadas para fomentar esas relaciones abuelos-nietos, y luego hemos seguido siempre como eje transversal el aprendizaje-servicio con nuevos proyectos de información que se van renovando cada año, y bueno, pues desde ese primero pues hemos ido a analizar cómo el aprendizaje-servicio fomenta competencias clave, competencias transversales en el alumnado universitario, cómo en concreto es fundamental para potenciar ese compromiso ético y social en el alumnado universitario, esas fortalezas transversales, hasta llegar a este último del año 25-26, en el que nos hemos centrado en contextos de practicum y de trabajo fin de estudios, pero sin dejar atrás todos los proyectos anteriores, porque realmente las personas participantes en el proyecto, tanto dentro de la universidad como externas a la universidad, que forman parte de centros educativos, entidades sociales, etcétera, siguen siendo miembros activos en nuestro proyecto de innovación, y eso nos parece muy interesante. Bueno, las bondades del aprendizaje-servicio no las voy a leer porque más o menos las he avanzado en la diapositiva anterior, pero importante también, tal y como se decía anteriormente, que esto está avalado por este Real Decreto 822/2021. Todas esas son universidades implicadas, no solamente la de La Rioja, sino universidades a nivel nacional. Todas las entidades educativas y sociales, que sobre todo sí que ahí han sido en contextos de nuestra comunidad autónoma de La Rioja. Y son entidades tanto educativas como sociales. Sí que es verdad que nosotras, al ser profesorado de los grados en educación infantil y primaria, tenemos mucho más contacto y mucha más relación con centros de educación infantil, primaria, secundaria y de formación profesional. Bien, entonces, en estos dos contextos de práctico y trabajo fin de estudios, pues aquí hemos traído un montón de ejemplos que luego, si a alguien le interesa o quiere saber más, pues vamos a tener el contacto. Bueno, pues en centros educativos, ¿qué necesidad? Siempre hay que partir de una necesidad en el aprendizaje-servicio. La necesidad nos la puede plantear el centro, la puede ver el alumnado que va a hacer las prácticas a ese centro educativo. Bueno, pues en este caso era la falta de oportunidades para el alumnado de turno de tarde. Esa necesidad la detectamos nosotras como profesoras de la asignatura de prácticas escolares. Los alumnos y alumnas de grado de educación primaria que están en el turno de tarde nunca pueden ir a hacer prácticas, experiencias, actividades a centros educativos, que normalmente casi todos tienen su jornada de 9 a 2. Con lo cual, ¿qué hicimos? Pues ponernos en contacto con un centro que tiene un programa de refuerzo, orientación y apoyo, PROA, que se llaman allí en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y entonces pudieron
venir al centro en horario de tarde para poder poner en práctica su taller de aprendizaje-servicio. Y a través de ello, aprendiendo muchos elementos curriculares del área de educación primaria. Bueno, pues hay fotos que tienen con los niños. Otra necesidad, pues bueno, era el desconocimiento de gran parte de nuestro alumnado universitario de la realidad de los colegios rurales agrupados, y eso hace que no soliciten muchas veces plaza en un centro rural agrupado porque creen que el mayor hándicap es que van a tener que desplazarse en coche hasta ese centro y no conocen las bondades que les puede ofrecer. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dentro de la asignatura montamos una visita guiada con el equipo directivo a un CRA, que es el CRA Moncalvillo, los pueblos más cercanos que encontramos en Logroño, y a partir de ahí no solamente fue la visita, sino que el propio alumnado llevó su taller de aprendizaje-servicio con diferentes necesidades planteadas desde el centro para ponerlas en práctica. Bueno, pues ahí tenemos también actividades al aire libre, con infantil, con primaria. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Con trabajo fin de estudios, pues por ejemplo, una de las carencias era que había una atención no demasiado adecuada en la transición entre etapas educativas, por ejemplo, entre infantil y primaria. La persona que fue a hacer el trabajo fin de grado, pues ideó recursos tanto para familias como para profesorado como para alumnado para facilitar esa transición. Y eso es toda la transferencia, que han ido a congresos, incluso han escrito capítulos del libro, han elaborado materiales que han quedado en los centros, es decir, que los resultados son muy interesantes. Transformar los patios en patios dinámicos porque bueno, estaban infravalorados los recursos de los patios. Y ahí también fue otro trabajo fin de grado. Enredados y concienciados, pues el centro nos planteó que había problemas con el mal uso indebido de las redes sociales ya en sexto, quinto y sexto de primaria, y entonces había que actuar antes de que pasaran al instituto y la cuestión pudiese agravarse. Bueno, pues se hicieron dípticos, talleres con las familias, talleres con los propios niños, y bueno, pues eso también sería un informe que quedó en el centro. La verdad que bueno, que luego son resolución de conflictos, es decir, tenemos un montón de ejemplos que tampoco vamos a temas de salud mental, con alguna asociación de salud mental Rioja, pues porque bueno, se consideraba que había poco conocimiento en los centros educativos de la realidad sobre problemas de salud mental que estaban muy estigmatizados, y entonces acercaron la asociación al centro y el centro a la asociación, y se creó un ambiente muy bonito con intercambio de muchas experiencias. Bueno, pues todo esto en el aula hospitalaria también, porque es un aula adscrita a uno de los centros educativos, pues también niños del centro ordinario pues elaboraban recursos para niños que estaban hospitalizados de corta estancia y además del área de educación física, porque parece que vamos siempre a fortalecer matemáticas, lengua. Bueno, veo que ya estoy con el tiempo, me vas a sacar la tarjeta amarilla ya, o la roja. Bueno, la roja. Bueno, cuentos para la diversidad. Y todo esto es para llegar a que de la innovación volvemos otra vez a la investigación. Esto nos ha permitido, con los resultados que hemos ido obteniendo de los propios alumnos y alumnas universitarias, pues, bueno, pues establecer investigación, sobre todo hablando de las competencias transversales que fomenta el aprendizaje-servicio y, en concreto, la competencia del compromiso ético y social, que se ha visto muy favorecida. Bueno, ahí tenemos resultados que ya no voy a decir más y conclusiones que si queremos profundizar un poquito más en ello, pues ahora mismo, en las preguntas. Muchísimas gracias. Siento pasar. Gracias. Bien, me toca cerrar el turno de intervenciones y me voy a poner a mí mismo cronómetro para jugar con las mismas, en el mismo terreno de juego que mis compañeras. Como dije, yo me llamo Enrique Loredo, soy profesor del área de organización de empresas aquí en la Universidad de Oviedo. Ser profesor de organización de empresas y hacer APS pues me sitúa normalmente en el raro del sitio, porque generalmente predominan otras titulaciones, no digo que siempre sea así, pero la APS tiende a estar muy presente en titulaciones de educación, como habéis mostrado. En mi centro hay estudios de trabajo social y ahí pues es, digamos, el ADN propio de esa formación, y en titulaciones sanitarias. No digo que se circunscriba esto, pero en el ámbito de la dirección de empresas pues no es tan común. ¿Vale? Claro, yo soy profesor de creación de empresas y todo proceso de identificar una idea de negocio parte siempre de un problema. Tú lo llamaste necesidad
nosotros lo llamamos problema. Entonces, si quieres aplicar APS, lo que tienes que buscar es un problema. Da igual en el ámbito en que tú estés, tú tienes que identificar una necesidad de un agente externo y ver quién puede resolver esa necesidad, ¿no? Entonces, en el ámbito que a mí me compete, pues identificamos un problema. Esto se ha parado. Perdón, pero no sé por qué se ha bloqueado el mando, ¿eh? Bueno, si haces el favor, nos lo pasas manualmente. Identificamos un problema que es que hay muchos ayuntamientos, entidades locales pequeños que carecen de medios para pensar en cosas nuevas, para desarrollar nuevas iniciativas, para pensar en proyectos diferentes. Es decir, en Asturias en concreto, pues tenemos unos 80 municipios, unos 80 ayuntamientos, que los llamamos concejos, y si quitamos Oviedo, Gijón, Avilés, pues lo más normal es que los ayuntamientos pequeños dispongan de muy pocos medios humanos y económicos para hacer cosas nuevas. Dicho de otra manera, tampoco tienen medios económicos para contratar expertos para que les desarrollen problemas. Eso vimos claro que pasa en el ámbito turístico, porque el turismo depende de digamos, la ejecución de las acciones turísticas depende de los ayuntamientos, y muchos ayuntamientos pequeños pues no tienen capacidad ninguna para hacer nada distinto a lo que vienen haciendo, que es abrir una oficina de turismo por el verano y poco más, ¿vale? Entonces nosotros aquí impartimos estudios de turismo, y dentro de los estudios de turismo tenemos una titulación de máster que es muy propicia para aplicar esta metodología, porque el ayuntamiento pequeño que tiene un problema de conocimiento y de profesionalización turística puede verse apoyado por un conjunto de estudiantes de máster que les den un servicio, ¿vale? ¿Qué servicio o cómo modelamos esta situación? Pues hacemos un ejercicio en el que simulamos que nuestros estudiantes del máster de turismo van a desarrollar un proyecto real, gracias, a la comunidad autónoma, perdón, a la administración local que tiene un problema. Y ese problema pues puede ser desarrollar un plan estratégico para el turismo, generar unas líneas de acción de las cosas o de las actuaciones turísticas que tienen en cartera, o simplemente evaluar críticamente cuáles son las actuaciones que están desarrollando en materia de turismo. Digo que unos estudiantes de máster son, digamos, la materia prima propicia para aplicar a la APS, primero porque tienen un nivel de madurez un poco mayor que los estudiantes de grado, y digo un poco porque a veces tampoco se cumple al 100%, pero bueno, un poco mayor que los estudiantes estándar de grado, y además porque también el grupo tiende a ser más pequeño. Entonces lo que cogemos es a ese grupo de alumnos y simular que los dos profesores que impartimos la asignatura somos o formamos con esos estudiantes un equipo de trabajo. Cogemos a esos alumnos y nos vamos a una realidad que es un ayuntamiento, un concejo, un municipio, y les prestamos un servicio de consultoría gratuito que les ayude a dinamizar en algún sentido el destino turístico y a poner en valor los activos que puedan tener que están ahora infrautilizados. Claro, como decía antes, lo primero que necesitamos es ver quién tiene ese problema. Entonces tenemos que identificar un destino. En Asturias tenemos, como os dije, suficientes concejos para elegir, suficientes municipios, pero si pusiésemos una cruz en todos los municipios en los que ya hemos trabajado, pues parte del mapa estaría ya teñido con otro color, ¿vale? Claro, cuando decimos elegir un destino, también es verdad, que necesitas que la contraparte, es decir, el destino turístico, crea en esto que vas a hacer o en esto que le vas a ofrecer, porque a veces encontramos mucho recelo en el sentido, lo decías tú, que venís de la universidad, no sabéis de lo que habláis, ¿qué me vais a contar a mí que estoy en el día a día trabajando y que vosotros desconocéis el contexto en el que estoy, ¿no? Pero cuando encuentras un destino que realmente
considera que le puedes aportar algo, se produce un intercambio se puede producir un intercambio muy satisfactorio para ambas partes. Bien, entonces lo que hacemos es decirles a los estudiantes en las clases, vosotros tenéis que resolver este problema, este reto que nos plantea un destino turístico, y en primer lugar pues buscar información, y trabajando en la clase identifican todo tipo de información secundaria que pueden encontrar con los medios que se arreglan, y se forman hacen un primer análisis de situación. Con eso, a continuación, lo que hacemos es ir al destino y conocer los recursos turísticos del destino, entrevistarnos con los agentes de ese destino turístico, tanto empresariales como gestores públicos, y volvemos a la clase. Seguimos trabajando, y cuando ya tenemos claro el diagnóstico de lo que queremos contar, vamos de nuevo al destino si se puede, y les contamos en un taller o discutimos con una dinámica participativa con los propios agentes del destino nuestras propuestas, ¿vale? Y finalmente elaboramos un informe que yo considero que la experiencia que tenemos de los últimos años en muy poco desmerece del informe que le daría una empresa consultora estándar, que les cobraría una cantidad relevante por prestar ese servicio. Y además, no hay que olvidar que ese ayuntamiento, ese municipio, casi nunca tendría capacidad económica para afrontar un estudio de este tipo, ¿no? Entonces les entregamos un informe que, bueno, aquí hay que decir, a veces es bien recibido, a veces no, porque le sacas los colores, pero forma parte del encargo que puedes haber recibido. Y también diría que a veces pues genera problemas dentro del propio municipio, porque si vienes diciendo tenéis que hacer esto, el partido que está en la oposición dice, ya lo decía yo, que lo estáis haciendo mal. Entonces a veces también puede generar un poco digamos, fricción el servicio que estás prestando en el propio destino, pero entiendo que es una fricción positiva, ¿no? Y por lo tanto, como consideramos que eso es bueno, que el fruto de este proceso de aprendizaje-servicio no solo llegue al alcalde o a la concejala de turno en materia de turismo, sino que llegue al conjunto del destino, pues nos preocupamos o intentamos difundir lo más posible a través de la prensa, a través de una jornada final de presentación en el destino, el resultado de lo que venimos haciendo, para que efectivamente esa actuación puntual que a través de esta metodología de aprendizaje-servicio nosotros prestamos en ese destino, sirva también para despertar unas conciencias y unas formas distintas de hacer las cosas, ¿vale? La metodología de aprendizaje-servicio no es nada nuevo. Cuando la llamamos innovación, a veces tenemos que pensar qué es innovación, es decir, es más bien la aplicación en ciertos contextos, una innovación incremental. Y lo que sí quería poner sobre la mesa para concluir, después de contar nuestra experiencia, es el problema de equilibrio. No recuerdo quién de las dos, me parece que fuiste tú, quien discutiste la necesidad de buscar un equilibrio entre el elemento aprendizaje y el elemento servicio. Cuando estás trabajando con el sector público, como hacemos nosotros, cuando estás trabajando en una situación equivalente a la que prestaría un consultor profesional, pues muchas veces es muy difícil encontrar ese equilibrio, ¿vale? Porque el ayuntamiento, en nuestro caso, demanda un servicio de nivel cuasi profesional, y los estudiantes pues a veces no pueden solos o asesorados llegar a ese nivel. Entonces, el profesor viene a ser, o el docente viene a ser, un conciliador de cosas que no siempre tienen fácil conciliación, y eso pues no es fácil, pero creo que es el papel que tenemos que jugar en este contexto. Por mi parte, nada más en lo que se refiere a la intervención, y lo que sí quería es ahora destinar un buen rato, nos robó el rector unos minutos, así que vamos a robárselo a los siguientes, un buen rato para poder conversar con nuestras compañeras y con las preguntas que surjan de la audiencia. Vi además brevemente que hay algún póster puesto que tiene que ver con aprendizaje-servicio, y que en concreto uno de la Universidad del País Vasco pues hace cosas no muy lejanas a lo que estamos planteando aquí en la Universidad de Oviedo. Venga, nada más, y abrimos un tiempo para el debate. Debate, preguntas, disensos, lo que queráis.
¿Hacemos las preguntas de viva voz o sin micrófono? Venga. Vale. Te pasan ahora el micrófono para que puedas formular la pregunta y se oiga en la retransmisión online. Está viniendo ya el micrófono. Levanta la mano para que sepan quién eres, por favor. Y si te presentas diciendo la institución que vienes. Hola, soy María Ángeles Hernández de la Universidad de Murcia. Hablamos de lo que es innovar en la docencia, ¿no? Y me ha dado la sensación que los tres, cuando contabais los proyectos de innovación, los hacéis un año, los volvéis a hacer al año siguiente y al siguiente. ¿En qué momento ese proyecto deja de ser innovador? Bien, casi me preguntas lo mismo que acabé diciendo yo, es decir, que la APS no es una innovación como tal, aunque sí entiendo que es la aplicación. No es innovadora, pero la manera de llevarla a cabo, la manera de crear proyectos en base a esa herramienta, sin duda. Sí, esos proyectos pueden ser innovadores. Pero si el mismo proyecto se repite un año tras año, ¿estamos innovando? Gracias, Bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy interesante y creo que tampoco hay consenso en cuanto a la respuesta. Yo creo que no podemos estar siempre inventando la rueda ni la pólvora, etcétera. Yo creo que se produce una innovación siempre que haya un cambio en tu docencia, no ya en general. Por ejemplo, el otro día teníamos una jornada y había una profesora que decía, porque estábamos hablando de la metodología de las comunidades de aprendizaje y decía, pero si eso ya lo hago yo. Y yo mi idea era que el aprendizaje servicio no quiere decir que se tenga que hacer siempre algo nuevo, sino que a lo mejor una cosa que tú ya estás haciendo la puedes hacer en sintonía con otra persona. Creo que no se trata tanto de estar creando siempre cosas nuevas, como de toda esa sinergia que se crea. Y es más, yo creo que incluso es importante que si yo hago una cosa en mi aula, pues la puedo hacer y no necesariamente tiene por qué ser algo nuevo. Luego, al mismo tiempo, pues a lo mejor el suelo radiante ya está inventado, pero en mi casa no estaba. Entonces, pues en ese sentido sí que creo que produce una mejora, ¿no? Y que no se trata siempre de tener que hacer algo súper innovador, sino de toda esa conexión que se crea entre los que se están formando y los que ya están en ejercicio. Por lo menos yo lo veo así. Aparte, yo creo que de la interacción entre tu aula y la otra con la que estás cooperando, siempre se producen, hay un proyecto que lo llevo haciendo desde 2012 y nunca lo he hecho igual. No sé si sería innovador o no, creo que es efectivo en la formación de los estudiantes. ¿Y de cara a NECA, ese proyecto tiene una certificación todos los años? No, de cara a NECA nunca ha tenido ninguna certificación. Por eso es lo que decía, y se ha creado un debate dentro del G9 sobre si sería interesante solicitarle a NECA que se reconociera. Yo pienso que sí, porque cualquier cosa que hacemos a lo mejor no es perfecta, pero bueno, otras personas no la han hecho porque han ido a otras cosas que les pueden rentar más. Quizás a lo mejor habría que certificarlo cuando ya lleves una trayectoria, no lo sé. Creo que debería haber un debate en ese sentido. Y también es verdad que a lo mejor hay gente que lo haría por el papel, pero también creo que mantener una trayectoria durante muchos años, no sé yo, creo que hay cosas que a lo mejor van más rápidas que eso. Yo creo que los que estamos en APS lo hacemos realmente por el servicio a la sociedad, por la transferencia, como lo quieras llamar, más que por el mérito a corto plazo, pienso. Nada, dos cositas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Yo creo que la propia innovación, y yo creo que también tenemos que verla en la propia evolución del proyecto. Es decir, cuando vemos que no es el mismo proyecto, además, en el caso de nuestra universidad, el APS es el eje transversal, pero luego cambian los escenarios, los contextos, se mantienen algunos participantes y se incorporan otros nuevos, las necesidades o los problemas
problemas son diferentes, por lo tanto también la búsqueda de soluciones tiene que ser innovadora. Entonces, yo creo que sí, que se mantiene cierta innovación, unas veces de un modo, otras veces de otro, pero a mí, por ejemplo, lo que me sigue motivando, a nuestro grupo de innovación, lo que nos sigue motivando a continuar con el APS son los resultados, sobre todo a nivel actitudinal, de nuestro alumnado universitario. Es decir, a nosotras como profesoras universitarias el APS reconocemos que nos ha enganchado y por eso llevamos ya 6 años con proyectos de innovación que tienen el sustento en el aprendizaje-servicio, ¿no? No lo tomamos como una metodología, lo tomamos más como una filosofía educativa, ¿no? Como un paradigma. Pero además es que ver la evolución del estudiantado, cuando tú les pasas un cuestionario anónimo y te comentan que esa práctica les ha hecho ser mejor persona, que sienten que han contribuido a un contexto determinado, que han podido ayudar, pues es que me vale con eso para continuar y además siempre, porque en la Universidad de La Rioja siempre tenemos que cambiar de alguna manera el contexto, el escenario, podemos seguir con el aprendizaje-servicio, pero hay que darle un toque diferente al de años anteriores. Entonces, es verdad que yo creo que no es algo repetitivo, que cada año surgen cosas diferentes. Sobre el tema de ANECA, yo también me planteo que si lo hiciéramos por ANECA, a lo mejor desvirtuábamos un poquito la esencia de... No lo sé. Es muy bueno que se haga, pero que se haga por convencimiento, ¿no? Porque lo descubres, como nos ha pasado a la gran mayoría, que igual no teníamos ni idea, y es algo que ves que da buenos resultados. Pero bueno, hay que reconocerlo también, por supuesto, hay que reconocerlo. Yo como economista te diría que si no hay incentivos, pues la cosa no funciona. Intentando dar una última pincelada a tu cuestión, yo creo que la innovación no es sí-no, dicotómico, 0-1, existe, no existe, sino que es más bien un proceso y la propia metodología te mete en un proceso de dinámica de cambio y de adaptación a nuevos problemas que tienen los agentes con los que interactúas, ¿vale? ¿Más preguntas o comentarios? Allí al final de la sala. Activa el micrófono, por favor. Vale. Sí, gracias. A ver, yo soy Esther de la EHU. Estáis hablando del tema de los reconocimientos. Es verdad que no nos reconocen en ANECA, pero no nos reconocemos ni nosotros mismos. Quiero decir, el trabajo que supone poner en marcha un proceso de aprendizaje-servicio, un planteamiento de aprendizaje-servicio, no es igual que organizar una actividad de un aula normal. Quiero decir, esto también, igual, si no nos reconocemos nosotros mismos a nivel de creditaje, por ejemplo, a nivel de cómo vamos a decir a ANECA que nos reconozca algo. Y para que nos lo reconozca ANECA tendríamos que tener herramientas también que pudieran hacer que esto se evidencie de alguna manera. Tenemos un gran reto en el plano de la investigación también respecto al aprendizaje-servicio, porque estamos hablando de que demostramos que nuestro alumnado aprende más, aprende mejor, aprende otras cosas, pero necesitamos mucho más recorrido a nivel de investigación, de demostrar de verdad lo que estamos haciendo para que la gente también nos reconozca. Entonces, yo lo suelto aquí como trabajo pendiente que tenemos que hacer respecto al aprendizaje-servicio y quizá con elaboración de convenios de colaboración con entidades a nivel pequeñito, a nivel de aula. Quizá eso también puede ser una herramienta que luego podamos presentar en ANECA o, ¿no?, un proyecto formativo que podamos presentar en ANECA, algo que hagamos que poco a poco se vea el trabajo que estamos haciendo, que yo siempre digo que esto es militancia. Esto es militancia porque no lo hacemos por el reconocimiento, pero está bien que se reconozca que para preparar una asignatura con aprendizaje-servicio, el tiempo de dedicación, el tiempo de negociación con las contrapartes, el tiempo que esto supone, no está en ningún sitio reconocido. Entonces, bueno, yo animo a que sigamos investigando y que a ver si encontramos ahora en este foro espacios para poder hablar de cómo poder hacer llegar, ahora que estamos este grupo de universidades tan potente, cómo hacer llegar también esto a las otras instituciones, a la ANECA, ¿no?, de calidad, para que esto también se ponga encima de la mesa. Nada, gracias. Muy bien, muchas gracias.
yo ya llevo muchos años en la universidad, décadas, y lo que he visto es que la Universidad Española ha cambiado radicalmente desde que yo entré de estudiante hasta ahora. Y una percepción que tengo es que se necesitan muy pocos incentivos o incentivos de muy baja potencia para que las cosas cambien. Es decir, tu petición, fíjate si es modesta, estás diciendo, si pudiésemos tener un marco de colaboración que nos dé amparo, fíjate qué poco coste, digamos, para la institución en la que trabajas tienes, pues ese incentivo yo estoy convencido que cambiaría mucho ese pequeño incentivo respecto a la propensión de nuestros compañeros para hacer este tipo de metodologías. Por eso me pareció interesante tu aportación de que en el ámbito de la educación tenéis un convenio marco estándar o una forma estandarizada de gestionar la relación con los centros. A mí me encantaría tener eso para hablar con mis ayuntamientos, porque cuando pico a su puerta y les digo, oye, yo quiero hacer esto, y me dicen, ¿pero qué quieres? Esto. Entonces, ir con un marco estándar yo creo que nos abriría puertas, nos ayudaría a nosotros para acreditar cosas y demás. Perdón por monopolizar. Ese marco es tan sencillo como cada vez que montamos el proyecto de innovación, llamar a los centros y decir, ¿queréis seguir participando? Y los incluimos como miembros del proyecto de innovación. Es decir, no hay ningún marco oficial ni institucionalizado, que estaría muy bien. Eso es, porque en su universidad... Bueno, ha llevado muchos años conseguirlo. Estoy completamente con tu propuesta y si quieres ahora hablamos a ver qué es lo que se puede hacer. Empezamos a tener una serie de contactos. Bueno, la verdad es que todo empezó porque vino un maestro para decirnos que cerraban su cole y que necesitaba hacer algo. Entonces se nos ocurrió que podríamos hacer algunas cosas en su colegio. Y a partir de ahí hubo una serie de asignaturas que se sumaron y a mí me preocupaba porque me acuerdo que en un congreso, a mí me pasó con la investigación igual que con el APS. Yo hacía investigación en lingüística, pero me empezó a atrapar más la investigación en educación porque me pareció que tenía un reconocimiento, o sea, una repercusión social. Y con esto me pasa, pues con esto me pasa igual. El caso es que empezó a ser un número de asignaturas cada vez mayor y una serie de colegios que también querían y empezamos a pensar que hacía falta un marco. Se nos ocurrió pensar que a lo mejor podía haber un problema a nivel legal si había un accidente o algo parecido y hablando con la universidad resulta que eso ya estaba cubierto. Pero bueno, pues a partir de ahí empezó a haber una negociación y se creó el marco pero quizás se puede trasplantar a otras comunidades autónomas, a otros contextos, no tiene por qué ser necesariamente con centros educativos, no sé, se puede hablar y claro, creo que eso sí que da fuerza de cara a NECA, que ya no es por el mérito, pero oye, ya que hacemos algo, pues igual que con otras cosas se reconoce un mérito, pues con esto también. Muy bien, más preguntas o comentarios porque estamos ya saliéndonos del tiempo que tenemos asignados. Yo quería plantear una cosa, ya que tengo la potestad para ello. Es el tema de la voluntariedad, es decir, es un tipo de actividad en la cual vas a interactuar con un tercero, con unos terceros que muchas veces te ven con investido a los que van a hacer APS de una cierta legitimidad, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos APS de forma voluntaria, con alumnos que voluntariamente se apuntan a la metodología, yo tengo bastante confianza en que la cosa va a salir más o menos bien. Cuando llevas a los alumnos empujados en el marco de una asignatura, ahí aprecio que puede haber con más frecuencia un problema por ciertas actitudes que pueden lastrar el conjunto del grupo. ¿Qué opinión tenéis a partir de vuestras experiencias? Bueno, yo sí les saco la pistola, la verdad. Forma parte de las asignaturas como un porcentaje y lo tienen que hacer. Si no lo hubieran hecho, tendrían luego otra alternativa, pero en principio el camino para aprobar la asignatura es pasar por ahí. Y la verdad es que he tenido muy buena suerte porque en cuanto les pones en contacto con el colegio, las caras se transforman y todo va muy bien. Y a veces, por ejemplo,
Hace poco estuvimos en un colegio y nos decían las maestras que los niños estaban muy nerviosos y que tenían mucha ilusión por recibir a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, normalmente funciona muy bien. ¿Algo más? Poco más que añadir, y totalmente de acuerdo. Nosotras también en nuestras asignaturas es algo que forma parte de la asignatura, es una de las prácticas más extensa que otras y hay que llevarla a cabo sí o sí. También tenemos suerte. La verdad que el alumnado de los grados en primaria y en infantil lo que están deseando es de ir a los coles y de interactuar con los niños y de hacer cosas con ellos. Entonces, en ese sentido no ha habido ninguna reticencia ni notar, así como en otras prácticas, sí que puedes notar que alguien se escaquea más de una forma o de otra. En estas, de verdad que todo fluye con mucha naturalidad. No es oportuno robarle más tiempo a los siguientes. Yo sí que quería concluir esta mesa sobre APS invitando a todos los que no habéis participado en una experiencia de este tipo, que al menos lo observéis de cerca, porque la dinámica que se genera normalmente en este tipo de proyectos es muy distinta a lo que solemos estar acostumbrados a ver en el aula. Y termino diciendo que la universidad tiene distintas misiones, pero nosotros tenemos que legitimarnos ante quien nos paga, ¿no? Quien nos paga, la sociedad en la que estamos. Y muchas veces nuestra legitimidad, como institución tiene que venir de la mano de prestar servicios a esa sociedad en la que nos está financiando. De tal forma que el APS es una forma, una dinámica de trabajo distinta de la investigación, distinta de la transferencia de investigación, pero que indudablemente nos legitima como institución y, en consecuencia, es algo que la universidad correspondiente debe promover. Vale, pues nada más. Espero que en el tiempo que tengamos después para conversar informalmente podamos discutir y comentar otras cosas. Nada más. Gracias.